Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. En el vídeo de hoy vamos a identificar un problema importante de la economía que se podría estar gestando y que probablemente muy poquita gente estaría prestando atención. Es un problema que podría acabar derrumbando la sensación de tranquilidad económica que tenemos ahora mismo y que sin lugar a dudas podría acabar dando la puntilla a la economía. Pero bueno, lo vamos a ver en la sección del comentario. ¿Qué más veremos en el vídeo de hoy? Pues veremos a ver ese calendario económico que nos espera en una semana totalmente trascendental con esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Veremos esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. Veremos un repaso de los índices, a ver cómo hemos cerrado la semana. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Y por último, veremos esa acción que nos recomienda la inteligencia artificial porque por análisis fundamental pues piensa que lo puede hacer bastante bien. Así que, sin más dilación, vamos al lío. Durante los últimos meses hemos escuchado a los bancos centrales decir que han alcanzado ese objetivo en la inflación, que parece que ya está estabilizada y que ahora mismo no supone un gran riesgo en la economía, y que de hecho donde se tiene que poner el foco ahora mismo es en los datos del desempleo para ver si la salud de la economía es buena o no es buena. Y como parece, como os digo, estamos dejando de lado la inflación, que parece que ya está totalmente controlada. Pero lo que vamos a ver en esta sección es si de verdad la inflación parece estar controlada y si esto no significaría un riesgo importante. Porque, como vais a ver ahora con datos, es probable que la inflación pueda volver a repuntar. Y sin lugar a dudas, esto sería una noticia muy, pero que muy negativa para la economía y muy probablemente también para los mercados financieros. Así que vamos a verlo ya en los gráficos, con datos, para que veáis que el riesgo de la inflación está más latente que nunca. Y bien, lo que tenemos aquí justamente delante en el gráfico es un índice que representa muy bien el precio de las materias primas. Es un índice que está muy diversificado y que nos da una visión global de cuál es la tendencia actual de esas materias primas que probablemente sus precios luego acaben siendo determinantes para ver posibles repuntes de la inflación. Y además es un índice muy importante, el Bloomberg Commodity, porque como vais a ver, es un índice que nos puede decir de forma anticipada si vamos a ver o si podemos estar cerca de llegar a ver repuntes de la inflación. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido en los anteriores años, con ese repunte que tuvimos durante 2021 y 2022. Fijaros cómo en este índice, que os recuerdo que representa el precio de diferentes materias primas, durante el año 2020 se recuperó de esas caídas tan fuertes que vimos en todas las materias primas, pero fijaros cómo en el año 2021 ya empezó a tener una tónica claramente alcista en el gráfico, y a finales de 2021, en octubre, cuando la Reserva Federal en Estados Unidos decía que no era preocupante ese aumento de las materias primas y que no pensaba que la inflación fuese a llegar a puntos preocupantes y que podía ser algo puntual, ya habíamos experimentado un repunte muy importante en este índice. Y fijaros cómo al comienzo de 2022 se mantuvieron esas subidas, llegando a una subida brutal desde los mínimos que tuvimos en 2020. El resultado ya lo sabemos, una inflación totalmente disparada, tanto en Europa como en Estados Unidos. Fijaros cómo a partir de 2022, que es cuando, mediados de 2022, que es justamente cuando ya se reconoció por parte de los bancos centrales que había un problema con la inflación, pues este índice empezó a recortar, y fijaros cómo perdió gran parte de su precio y se ha mantenido prácticamente desde comienzos de 2023 hasta hace unos poquitos meses bastante estable en un movimiento lateral en el gráfico. ¿Eso que ha dado lugar? A que ahora veamos esa, entre comillas, estabilidad de los precios tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero lo que estamos viendo durante los últimos meses ya me empieza a preocupar un poquito más. ¿Por qué? Porque fijaros cómo desde el mes de agosto estamos viendo un repunte importante del precio de las materias primas. Fijaros cómo hemos superado una zona de resistencia clara, que es donde veíamos que a partir de esa zona volvía a corregir y se mantenían estables, pero durante las últimas semanas, fijaros ya desde mediados de noviembre, hemos empezado a ver cómo repuntaba por encima de ese techo y nos empezamos a acercar a zona bastante preocupante, en la cual quizás podríamos experimentar repuntes de la inflación. Ojalá
me equivoque. Y no solo porque pienso que el resultado en el mercado de renta variable puede ser bastante negativo si volvemos a ver un repunte de la inflación. Ya no solo eso, sino a nivel de consumidor, creo que el problema puede ser espectacular si acabamos viendo un repunte importante de la inflación. Porque cuando tuvimos ese repunte durante el año 2021-2022, veníamos de un periodo en el que todo el mundo quería gastar, teníamos muchísimo dinero ahorrado de la época del año 2020, donde no se podía hacer nada, ahorramos mucho dinero, nos lo gastábamos todo y nos pusieran los precios como nos lo pusieran, lo pagábamos absolutamente todo. Todo el mundo viajaba, salía de cena, ocio por todos los lados y no mirábamos los precios porque nos lo merecíamos, porque habíamos pasado unos cuantos meses o un poquito más sin poder hacer todo eso que tanto nos gustaba hacer. Pero ahora la situación es totalmente diferente. Estamos en un punto en el que hay muchas familias que están ya con la soga al cuello y parece que ya no pueden gastar más, que a nada que les suba algo de precio ya no van a poder asumirlo. Si ahora viniese un repunte de los precios, podría ser catastrófico para la economía. Y ese es el verdadero riesgo que creo que ahora mismo no se está teniendo en cuenta. Nos han desviado el relato quizás al empleo, dejando de lado totalmente un posible repunte de la inflación, pero cuidado porque como ya hemos visto, este índice refleja muy bien que repuntes en él pueden acabar provocando también repuntes en la inflación. Fijaros como si a este índice le añadimos el bono a 10 años en Estados Unidos, que sería la línea morada, vemos como la correlación pues es bastante importante y de hecho también parece que este índice iría un poquito más adelantado que el bono a 10 años en Estados Unidos. Y fijaros cómo hemos visto desde julio el bono ha ido cayendo, mientras el Bloomberg Commodity hemos visto un repunte importante. Esto que nos hace pensar que si continúa la tendencia alcista de este índice, es probable que los bonos en Estados Unidos vuelvan a repuntar. Y ya sabemos que cuando los bonos en Estados Unidos vuelven a repuntar y se acercan a cotas que no le gustan a los inversores porque lo consideran excesivamente peligrosos, a la renta variable tampoco le suele gustar demasiado. Además, eso significaría un mayor pago de los intereses, un mayor gasto de esa deuda y eso se le sumaría pues, un problema mayores ahora que parecía que se estaba estabilizando la deuda, sobre todo en Estados Unidos. Pero tenemos otros índices que también, para que veáis que no solo este, representan también el precio de las materias primas y que también estaría dando alguna que otra señal peligrosa, podríamos decir. El siguiente de los índices, fijaros, el CRB Commodity Index es muy parecido al que acabamos de ver del Bloomberg Commodity. También fijaros cómo estamos viendo claramente una tendencia alcista de los precios. Aquí se ve como desde finales de 2024 claramente hemos roto lo que teníamos anteriormente y se ha seguido manteniendo al alza. Eso es bastante preocupante y de nuevo es una señal de alerta. Y el tercero de los índices que quería mostraros es el GSCI Commodity Index. Este índice, como podéis ver, todavía se mantiene bastante estable y podríamos pensar que está en una zona en la que no podemos experimentar repuntes de la inflación. ¿Por qué? Porque este índice pondera bastante más la energía. De momento la energía, sí que es verdad que el gas en las últimas semanas está empezando a repuntar de nuevo, pero el petróleo todavía, como hemos comentado muchas veces en el canal, está en un punto bastante estable. Y gracias, y esto es muy importante, gracias a que el petróleo está en un punto bastante estable y no peligroso, no estamos hablando de que viene un problema de inflación ya de forma cierta. Si empezásemos a ver repuntes importantes en el precio del petróleo, creo que ya no va a haber vuelta atrás. Y de nuevo podremos ver un año, el próximo, probablemente el 2026, donde la inflación vuelva a repuntar. Y eso va a ser totalmente catastrófico. ¿Tiene sentido que vuelva a repuntar la inflación cuando estamos viendo que quizás el consumo no es tan fuerte? Pues os lo he dicho muchas veces, creo que no tiene sentido ver un repunte de la inflación mientras estamos viendo una economía bastante débil, que no haya mucha presión por parte de la demanda. ¿Cuál es el problema? Que no viene tanto la inflación por parte de que la demanda sea elevadísima o excesiva, sino por ese aumento del precio de las materias primas. Y eso es un problema bastante importante, porque como os he dicho,
eso podría reducir muchísimo el margen de ahorro o el margen de consumo que podrían tener los consumidores, y eso evidentemente podría acabar provocando pues unos resultados empresariales que no fueran tan positivos como a los que nos tienen acostumbrados durante los últimos trimestres. Vamos a ver cómo se está reflejando esto en los datos del IPC, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y fijaros que es muy curioso lo que vamos a ver en Estados Unidos. Por un lado tenemos el IPC mensual, esa inflación mensual, esa variación que tenemos de un mes a otro. Y fijaros cómo en el mes de septiembre, cuando se dio ese dato, estábamos viendo los datos de agosto. Y en agosto vivimos un repunte bastante importante, por encima de lo normal, de lo esperado. Y fijaros cómo el Bloomberg Commodity hemos dicho que ya desde agosto empezamos a ver un aumento de las materias primas. Luego tuvimos el dato de septiembre, que lo tuvimos en el mes de octubre. Y fijaros cómo el dato se mantuvo un poquito por debajo de lo esperado, pero todavía vimos un repunte de la inflación. ¿Qué pasó después? Pues que tuvimos ese cierre de gobierno de Estados Unidos y quizás el dato que podría marcar ese repunte más importante del IPC, que era el de octubre, no le tuvimos ese dato ni le vamos a tener, y el dato que tendremos en diciembre es el de noviembre. Es probable que ahí el repunte de la inflación sea importante. Pero ¿cuándo va a llegar ese dato? Después de la decisión de los tipos de interés de la Reserva Federal. ¿No os parece que el no dar el dato de octubre de la inflación puede estar relacionado para alargarlo un poquito más, no mostrar que la inflación puede repuntar para que bajen tipos de interés y mantengamos el mercado tranquilo? Pues bueno, aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Si vemos el IPC ya a interanual, pues fijaros cómo se ve también como desde el mes de julio estamos experimentando un repunte. Volviendo al último dato que hemos tenido, que era el de septiembre, que lo tuvimos en el mes de octubre, de nuevo en ese 3%, donde nos dicen que ahí se va a estabilizar la inflación en Estados Unidos. Veremos a ver, porque ese dato de septiembre no refleja las últimas subidas que hemos tenido en el Bloomberg Commodity, que fijaros han sido bastante importantes. Lo vemos clarísimamente. Si nos vamos a Europa, pues aquí parece que la situación no es tan preocupante. ¿Por qué? Pues porque la situación económica en Europa es mucho peor que la que tenemos en Estados Unidos, sobre todo en países como en España, donde yo tengo la sensación de que las familias cada vez están más ahogadas. Nos están vendiendo la película de que esto va como una moto, de que esto es una auténtica maravilla, pero luego cuando hablas con la gente dice esto tiene que estallar por algún punto. Las cosas no dejan de subir, la vivienda cada vez es una barbaridad lo que está subiendo, vas a hacer la compra, todo sigue subiendo de precios, comprarte un coche cada vez es más complicado, hacer ocio, tomarte unas cañas, irte a cenar y luego tomarte unas copas, muchas veces ya parece que es impagable o que está muy por encima de lo que era hace unos cuantos años. Es decir, la situación a pie de calle no es la que quizás se está intentando vender. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente la gente tiene que echar el freno. Si echas el freno no te pueden seguir subiendo los precios. Y esto es lo que ha hecho quizás que la inflación se esté conteniendo un poquito más abajo. Se ha contenido más abajo, cerca de ese 2%, en esa inflación interanual. Si cogemos la mensual, pues fijaros cómo ha sido muy curioso, como el último dato que teníamos, el de noviembre, que le hemos tenido esta semana, la inflación ha caído a un 0,3%, esa variación intermensual. Fijaros por dónde van los tiros. Parece que Europa no puede asumir esa subida de precios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la derivada? Que si las empresas ven que no pueden subir los precios, tienen que acabar asumiendo o más pérdidas o menos beneficio. ¿Por qué? Pues porque no pueden subir el precio al consumidor final, pero ellos sí que tienen que asumir ese aumento del coste por parte de las materias primas y eso evidentemente les acaba pasando factura. De ahí que veamos los resultados de algunas empresas industriales europeas y veamos los resultados de otras empresas industriales americanas y quizás no tengan nada que ver. La situación en Europa es bastante más paupérrima en los resultados de las empresas que las que tenemos en Estados Unidos, donde parece que todo es bastante bollante. Por lo tanto, ojalá, os lo digo de verdad, de todo corazón, ojalá me equivoque y esto quede en nada y simplemente haya sido un repunte un poquito más alto de lo normal
y todo se vuelva a estabilizar, porque creo que como esto no se estabilice y la tendencia actual de las materias primas continúe manteniéndose al alza, también es cierto que gran parte de culpa lo tiene el oro y la plata, pero cuidado porque en ese índice, el Bloomberg Commodity, el oro y la plata solo representan un 20%, el resto son otras materias primas y también tenemos el petróleo, que tiene un peso importante y está bastante estabilizado. Si esa tendencia se mantiene al alza, creo que nos espera un 2026 en tema de inflación de nuevo turbulento. Vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta semana, que la verdad que no vamos a tener muchos datos relevantes, pero tenemos esa decisión de los tipos de interés el miércoles en Estados Unidos, que va a ser totalmente clave. El lunes, ¿qué tenemos? Pues bueno, quizás lo más relevante, el dato del PIB trimestral. En Japón se está hablando mucho ahora mismo del tema de la deuda porque no hace más que repuntar la rentabilidad de los bonos a más largo plazo y eso es un riesgo porque cada vez el coste es mayor, pero es un problema latente de Japón y que se sigue manteniendo, pero parece que nunca va a estallar. Veremos a ver qué acaba sucediendo. El martes tenemos los datos, la encuesta del George de ofertas de empleo en Estados Unidos. Esta semana teníamos el dato del empleo de la ADP y salió negativo, salía que se está destruyendo empleo, pero luego vimos las renovaciones de subsidio por desempleo y las nuevas peticiones de subsidio y tampoco parecía que fueran datos negativos. Por lo tanto, ahí tenemos datos contrapuestos. Vamos a ver esas encuestas del George de ofertas de empleo que es de septiembre el dato, es decir, va a ir bastante rezagado. Y el miércoles, como decíamos, pues tenemos esa decisión de los tipos de interés a las 8 en Estados Unidos. Se está descontando que va a haber una bajada de 25 puntos básicos, es decir, si hay esa bajada no va a provocar una euforia en el mercado. ¿Qué puede ser positivo para el mercado? Pues que digan, los siguientes trimestres o meses vamos a seguir bajando los tipos de interés. Eso es positivo. Pero viendo que les ha costado un poquito bajar esos tipos de interés, o por lo menos lo que se espera, y teniendo en cuenta que esa bajada de los tipos de interés, creo que se ha notado un poquito que ha venido provocada o ha empezado a aumentar la probabilidad de esa bajada de tipos cuando hemos visto una corrección importante en las bolsas. Creo que no van a decir con mucha facilidad que va a haber nuevas bajadas, porque yo creo que esta bajada ha sido más forzada que otra cosa. Quizás ellos saben que la inflación puede empezar a repuntar y por eso pues no quieren lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. El jueves tendremos de nuevo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el viernes pues no tendremos ya ningún dato interesante. Por lo tanto, el foco totalmente estará el miércoles a las 8 de la tarde en esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Veremos a ver qué nos cuentan, porque lo que nos cuenten, no tanto el dato, sino el relato, puede ser el que acabe moviendo a los mercados. Vamos a continuar con esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. Y el primero de ellos, pues, se ve reflejado algo que acabamos de comentar en ese calendario económico y es el aumento de la rentabilidad del bono en Japón. Ha sido una subida muy importante durante los últimos años que de momento parece que no ha provocado ninguna turbulencia importante, pero como podéis ver las ventas cada vez son más importantes en esos bonos en Japón. Veremos hasta qué punto pueden asumir ese aumento de la rentabilidad sin que se acabe rompiendo algo en esa economía de Japón. El siguiente de los datos, aquí se está reflejando muy bien esa concentración que hay ahora mismo en el mercado americano. Y es que 10 acciones estarían ahora mismo significando el 42% del volumen total del SP 500. Es decir, esas 10 acciones tienen un peso de ese 42%, prácticamente la mitad del SP 500. Acciones que están en máximos históricos, que tienen un peso espectacular, pero por debajo hay otras muchas acciones que no lo están haciendo tan bien y que el peso cada vez pues está siendo más reducido. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que bueno, a lo mejor si la situación se vuelve un poquito complicada, habrá que rebuscar un poquito y picar, porque es probable que de dentro de estos índices podamos también encontrar acciones que lo puedan hacer mejor, ya que vienen de unos años donde quizás no lo han hecho tan bien como otras acciones que ahora mismo son esas que tienen un peso tan importante dentro del SP 500. El siguiente de los gráficos creo que es muy
preocupante. ¿Por qué? Porque en este gráfico estaría representando el indicador ley y el CEI. Para que os hagáis una idea, así de forma sencilla, el indicador ley lo que nos estaría marcando son las expectativas en la economía de Estados Unidos, mientras que el indicador CEI nos está diciendo la situación actual de la economía en Estados Unidos. La línea azul es el CEI y la línea roja es el ley. Como podéis ver, cada vez que hemos visto una caída importante en el ley, mientras que el CEI se estaba estabilizando, todavía no habíamos visto ninguna caída, ha llegado una recesión económica. Y fijaros ahora mismo la distorsión que tenemos. Fijaros cómo se vio muy bien en 2008-2009, fijaros cómo también se vio muy bien en el año 2000, antes del 2000, 98, 99 aproximadamente. El ley se anticipa marcándonos que llega una recesión, mientras que parece que la situación actual es positiva. Ahora se está produciendo esa descorrelación y sin lugar a dudas creo que esto es un dato muy pero que muy preocupante. El siguiente de los gráficos que tenemos aquí, pues aquí lo que se está viendo es que el déficit que mantiene la Reserva Federal en Estados Unidos pues cada vez es mayor. ¿Y esto qué está provocando? Pues presiones inflacionarias, porque la política monetaria está yendo hacia eso, a inyectar cada vez más dinero, aumentar el gasto y eso se acaba muchas veces repercutiendo en un aumento de la inflación. Y fijaros lo que hemos visto en esa sección del comentario. Y el último de los gráficos es de Héctor Chamizo y es, pues bueno, para darle un poquito de optimismo, para que veáis que no todo es negativo. Y lo que nos viene a decir es que el mes de diciembre es probablemente uno de los meses que hay una probabilidad más alta de acabar viendo una subida en el SP 500. Y como vais a ver ahora, en el resumen de los índices, necesitamos más que nunca que el SP 500 siga manteniéndose al alza. Bien, vamos a continuar con el análisis de los índices. Como vais a ver, ha habido una cierta descorrelación esta semana con los índices europeos respecto a los índices americanos. Los índices europeos vais a ver, como hemos visto, nuevas subidas, mientras que los índices americanos, aunque hemos visto alguna que otra subida, el movimiento ha sido un poquito más lateral. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana hemos alcanzado de nuevo máximos históricos en el mismo. Y fijaros cómo en esos máximos históricos que hemos alcanzado hemos visto que se ha formado también una divergencia entre la subida que veíamos a mediados de noviembre con la subida que hemos visto ahora. Y fijaros cómo el RSI a finales de la semana se ha quedado por debajo de la zona de 70 en la sesión del jueves, donde veíamos ese nuevo cierre en máximos históricos. Se ha quedado en 68. De momento no me parece excesivamente preocupante, porque si esta semana continuásemos manteniéndonos al alza, volveríamos a entrar en zona de 70 y de nuevo sería una señal de fortaleza. Lo que queda claro es que de momento no tenemos que ver una caída importante, una caída como la que teníamos la segunda parte de noviembre, porque ahí sí que no tendríamos una razón de peso para pensar que volveríamos a la zona de máximos, como sí pasó, fijaros, cuando vimos este movimiento lateral con una corrección a principios de noviembre, pero anteriormente teníamos el RSI bastante alto, al igual que la caída que tuvimos a mediados de noviembre, donde el RSI también había estado bastante alto en zona de 75 y eso nos hacía pensar que en caso de una corrección nos podríamos recuperar bastante bien, como así ha sido. Por lo tanto, cuidado en caso de ver esta próxima semana que el índice se empieza a deteriorar. La clave podría estar quizás en mantenerse sobre esa directriz alcista. Volver ahora por debajo de ella y enfrentarnos a la media 70 sesiones, como os digo, creo que sería bastante preocupante porque las probabilidades de perderla serían bastante altas, no como hemos tenido en correcciones anteriores. En el gráfico semanal, fijaros cómo vamos a ponerlo un poquito más de cerca. Por aquí, fijaros cómo también estamos viendo una divergencia con los nuevos máximos que hemos alcanzado esta semana y el RSI pues se ha quedado muy cerquita de la zona de 70. La ha superado, pero por muy poquito. Fijaros que se ha quedado en 71,80. En el anterior máximo nos quedamos en 75. Eso marca una divergencia y la lectura es muy parecida a la que podemos hacer en el gráfico diario. Mientras veamos que la siguiente semana se sigue manteniendo al alza y pegadito a la banda superior de Bollinger, no creo que hubiese un problema mayor. El problema vendría si viene una corrección y acabamos perforando esta zona de aquí, de los 15.800 puntos. Ahí sí que sí, me preocuparía y creo que nos podríamos enfrentar a unas cuantas semanas, incluso meses de correcciones en el índice español. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que de momento el mes va bastante bien, seguimos acercándonos a la banda superior de Bollinger, eso permite
abrirse esa banda y que sigamos manteniéndonos al alza. El RSI sigue altísimo y eso ya sabéis que va a ser un as en la manga en caso de ver una corrección importante para pensar que luego podremos ver también una subida bastante fuerte. En el DAX, pues fijaros que esta semana hemos conseguido de nuevo superar la media de 70 sesiones. Eso es buena señal. El problema es que parece o ha dado la sensación de que nos hemos ido a cerrar el gap que habíamos dejado en la sesión del 14 de noviembre y ha entrado un poquito de debilidad en la sesión del viernes. ¿Qué necesitamos ver esta semana para dar confianza a esa continuidad en la subida e irnos a buscar la resistencia que tenemos en los 24.500 puntos? Que nos mantenemos sobre la media de 70 sesiones. No me preocuparía ver una pequeña corrección la primera parte de la semana sin perforar la media de 70 si luego vuelve a repuntar. Ahí es cuando ya pondríamos el objetivo de los 24.500 puntos. Si por el contrario perdemos de nuevo la media de 70, creo que sería muy mala señal y esto podría mantenerse a la baja durante unas cuantas semanas. ¿Por qué? Porque desde octubre ya estamos viendo una formación clara de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, cuidado porque no quedaría tan claro esa estructura del lateral que venimos viendo desde mayo. En el gráfico semanal, fijaros cómo de momento, pues nada relevante, nos seguimos manteniendo en ese movimiento lateral, cerramos por encima de la media de 6 sesiones y nada que sea preocupante ahora mismo en el gráfico, más allá de dar continuidad a ese movimiento lateral y fijaros también esa directriz bajista que tenemos en el RSI. Y decíamos que ahí estaba la clave. Si empezábamos a ver un cierre semanal donde rompiésemos esa directriz bajista por la parte alta, sería muy positivo, porque sería una señal de fortaleza para pensar que el lateral se romperá hacia arriba. Sin embargo, mientras se mantenga en esa directriz bajista, pues creo que tiene una probabilidad un poquito mayor en que ese movimiento lateral se acabe rompiendo por la parte baja. Y en el gráfico mensual, pues de momento tampoco nada relevante. Seguimos viendo velas de indecisión. Fijaros, desde el mes de junio. Y ahí nos seguimos moviendo en ese movimiento lateral del DAX. Vámonos ya a Estados Unidos, donde el movimiento pues ha sido un poquito diferente. Es cierto que, como decíamos, hemos visto subidas, pero subidas un poquito más tímidas, ya que el comienzo de la semana pues no fue positivo en algunos índices. Hemos vuelto cerca de esa zona de máximo sin alcanzarlos, pero fijaros como las dos últimas velas de esta semana han marcado claramente debilidad. Eso nos hace pensar que quizás de nuevo va a entrar la oferta en esa zona y podríamos experimentar una caída en la primera parte de esta semana. Tenemos una zona de soporte por aquí en los 47.280 puntos, en el Dow Jones, que quizás sería donde se podría estabilizar en caso de ser una pequeña corrección o un simple movimiento lateral antes de poder mantenernos al alza. La clave la venimos diciendo durante las últimas semanas. Mientras no perdamos esa media de 70 sesiones, lo más probable es que en el medio plazo sigamos manteniéndonos en la tendencia alcista. En el gráfico semanal, pues también se ha formado una divergencia, al igual que veíamos en el IBEX 35, y lo que menos me gusta es que en este caso, fijaros cómo el R6 ha quedado en 63, muy pero que muy lejos de la zona de 70. Sí que sí, o también tenemos que ver nuevas subidas la próxima semana para primero romper esta posible directriz bajista y además para acercarnos de nuevo a la zona de 70 y mostrar un poquito de fortaleza, porque el movimiento durante los últimos meses en el Dow Jones, aunque se está manteniendo al alza, pero no está dando claras señales de fortaleza, lo que también le está haciendo impedir que sigamos viendo subidas importantes o con claridad en el gráfico. La zona clave de soporte, en el medio y largo plazo, fijaros cómo estaría clarísimamente los 45.500 puntos. Es una zona totalmente clave y que no debe perder. En el gráfico mensual, fijaros también, damos continuidad a esa divergencia que venimos viendo ya desde noviembre del pasado año. Y es que se está estancando ahí en la parte alta y necesita ver un par de meses de subidas importantes, un 2, un 3% aproximadamente para romper ya esa divergencia, entrar en zona de 70 y mostrar claramente fortaleza. Pero, como venimos viendo durante las últimas semanas, pues parece que no hay esa clarísima fortaleza que veníamos viendo desde el mes de abril, donde todos los meses veíamos subidas importantes. En el Nasdaq, pues fijaros cómo nos hemos ido hasta la zona de resistencia que teníamos los 25.663 puntos. Fijaros cómo también nos hemos quedado muy cerca, cerrar el gap que había dejado el 4 de noviembre, podría ser un objetivo. Ahora que estamos viendo el rebote, no lo acabó de cerrar del todo en la sesión del viernes, pero
Fijaros como en esa sesión del viernes vimos bastante debilidad. En la última parte de la sesión, donde habíamos visto que se mantenía claramente al alza y luego perdió parte de la subida, lo que dejó una mecha larga por arriba y que nos hace pensar que quizás al comienzo de esta semana pues podríamos notar algo de debilidad. Veremos a ver si simplemente es algo de debilidad, tocar esa media de 6 sesiones o una corrección más importante. Mientras no perdamos la media de 70, igual que en el Dow Jones, podría mantenerse la tendencia alcista. Podríamos largar el movimiento lateral, pero no creo que fuese nada preocupante hasta que no pierda esa media de 70. En el gráfico semanal, fijaros, la vela ha sido positiva, por encima de la media de 6 sesiones. De hecho, fijaros cómo ha actuado como soporte una parte de la semana, la primera parte de la semana, y a partir de ahí, pues hemos visto nuevas subidas. ¿Qué necesitamos? Continuar con la subida y marcar nuevos máximos históricos. De momento, el RSI está muy alejado de la zona de 70. Es decir, cuando empezamos a ver el último máximo en octubre con el RSI en 72 y vimos la corrección, pues bueno, todavía en esa corrección teníamos balas suficientes para pensar que podríamos ver una nueva subida cerca de la zona de máximos, como hemos visto ahora. Pero ahora si viésemos una corrección como la que tuvimos a principios de noviembre, yo creo que este soporte, los 24.200 puntos, se podría romper. Y es clave ese soporte. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Seguir viendo nuevos máximos a cierre, semana a semana, acercarnos a la zona de 70 y cuando la supere, si quiere venir una corrección como la que vino en noviembre, que venga, no será preocupante. Será un simple movimiento de consolidación para mantenernos a alza. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que de momento, pues bueno, seguimos manteniéndonos muy cerca del cierre que tuvimos en el mes de noviembre, un mes con bastantes turbulencias, con una caída importante, luego es que es verdad que se recuperó muy bien, salvo los muebles, como decíamos, la semana pasada, y ahora, pues este mes necesitamos acercarnos de nuevo a la banda superior de Bollinger. ¿Por qué? Porque después de ver una vela como la de la semana pasada, que no acaba de ser una vela martillo, necesitamos que el mes siguiente veamos la confirmación de que puede seguir manteniéndose el alza, de que puede seguir esa recuperación que comenzó a finales de mes. Y en ese punto es donde nos encontramos ahora mismo. En el SP500, pues fijaros que la situación es muy parecida a la que teníamos en el Nasdaq. Un movimiento, podríamos decir, prácticamente lateral, el que hemos tenido esta semana. Nos hemos quedado muy cerquita a la sesión del viernes de la zona de máximos, de esos 6.900 puntos, y entró de nuevo debilidad. Por lo tanto, esa sensación que nos dejó la última parte del viernes nos hace pensar que podríamos acabar viendo a principios de esta semana una pequeña corrección. Veremos a ver si no llega la sangre del río, es un simple movimiento lateral para poder seguir manteniéndose al alza y ahí sí que sí alcanzar nuevos máximos históricos antes de que finalice el año. Misma lectura que en el Dow Jones y en el Nasdaq. Mientras no pierda la media de 70, toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril podría mantenerse. En este caso, fijaros cómo teníamos esa directriz bajista y que la habíamos superado ahora. De hecho, la habíamos consolidado como soporte y no se nos mantiene al alza. Movimiento de libro. Buenísimo. En caso de ver una corrección, si viésemos algo así, volver hasta esa directriz y volver a repuntar, no me preocuparía. Si llegamos a lo mejor hasta los 6.750, no me preocuparía absolutamente nada, 6.760 aproximadamente. ¿Qué me preocuparía? Perder esa zona y entrar por debajo de la directriz bajista, porque esto se convertiría en una ruptura en falso. Y eso sería muy, pero que muy mala señal. Y eso quizás le sumaría mucha probabilidad a perder el soporte clave, pero clave, que tenemos en los 6.550 puntos, como se puede ver muy bien en el gráfico semanal. Es vital esa zona. Fijaros que esta semana se ha formado esa divergencia con el RSI, gráficos semanales, en 65, y si ahora viésemos esa corrección, perforaría el soporte de la divergencia y eso pondría en serio riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril. Así que ahí está la clave. No debemos perder esa zona en caso de que volvamos a ver alguna cota turbulencia como tuvimos en el mes de noviembre. Y en el mensual, pues fijaros cómo muy parecido a lo del Nasdaq. La vela de este mes necesita confirmar el rebote, la recuperación que tuvimos a finales del mes de noviembre y acercarnos a esa banda superior de Bollinger y marcar nuevos máximos históricos. En caso de no verlo, pues creo que ganaría bastantes papeletas el hecho de movernos en ese movimiento lateral y en ese movimiento lateral podríamos volver a visitar esa media de 70 del gráfico diario. Vámonos ya al resto de activos que vigilamos y que quizá nos dan bastantes pistas para pensar qué puede acabar pasando en el mercado. Y el más importante, por su referencia a los índices americanos, es el VIX. Por cierto,
tengo en mente, estoy preparando un vídeo donde analizaremos a fondo el VIX y veréis qué bien detecta el VIX las tendencias bajistas en el medio largo plazo y nos da señales muy claras de cuándo debemos maximizar el riesgo. Por lo tanto, ese vídeo, a ver cuándo lo puedo publicar, espero a ver si lo puedo publicar esta semana, pero como vais a ver, hay señales muy claras en el VIX cuando se producen de que el mercado se estaría dando la vuelta. Pero de momento no lo tenemos, ¿vale? No lo tenemos, pero tenemos que saber dónde estaría el punto. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque fijaros que decíamos de mantenerse sobre la media de 70 y de 200 sesiones en el gráfico diario para pensar que hay bastante riesgo en el mercado y lo hemos perforado, y como hemos perforado esa zona, eso ha hecho que los índices vuelvan hasta esa zona de máximos y que se queden muy cerquita de esa zona. Estamos en zona idílica ahora mismo y mientras no veamos al VIX repuntar por encima de la media 70 y 200 sesiones, el escenario más probable es que volvamos de nuevo a zona de máximos históricos y la superemos en los índices. Por lo tanto, está comportándose justamente como queríamos para seguir viendo nuevos máximos en los índices. El oro, pues fijaros que se está estancando en ese techo del movimiento lateral que teníamos marcado en los 4.240 puntos. No es de extrañar, vimos algo parecido, fijaros, durante el mes de abril hasta el mes de agosto y luego continuó con fuerza la subida cuando superó esa resistencia que teníamos en ese momento. Ahora ese punto clave estaría a los 4.240 puntos. Por la parte baja estaría la media de 70. No descartaría volver a hacer una visita a la media de 70. Ya lo vimos por aquí. Mientras no la perfore, lo más normal es que continuemos con la subida. El riesgo está en perder la media 70. Ahí sí que sí, toda la tendencia alcista del oro creo que estaría en riesgo. El petróleo. Fijaros cómo hemos vuelto hasta esa media de 70 y de 200 sesiones y de momento ahí se estabiliza, ahí se frena la subida. Y quizás, por lo que hemos visto en la sección del comentario, esto es lo mejor que podemos ver, porque ver un repunte ahora mismo del petróleo hasta la zona de los 67, que es donde nos llevaría si rompemos al alza esa media 70 de 200 sesiones, sería peligroso para empezar a ver repuntes importantes de la inflación. Y eso, como ya hemos visto antes, no nos gustaría nada. Mientras esté en este movimiento lateral, entre los 60, los 64 aproximadamente, zona perfecta. Y ya sabéis que por debajo de la zona de 60 hay riesgo de entrar en recesión económica. ¿Por qué? Porque eso nos estaría dando señales de que se está reduciendo la demanda y si se reduce la demanda es porque el consumo también estaría bajando y si se reduce el consumo estamos dando pasos agigantados para acercarnos a esa recesión económica. Y por último, el Bitcoin, que fijaros cómo en la sesión del viernes, pues de nuevo volvimos a tener caídas importantes. Estamos viendo últimamente las sesiones del viernes que están siendo bastante turbulentas en el Bitcoin. No sabemos por qué, a finales de semana siempre parece que entra una corrección importante. Esto lo estamos viendo durante las últimas semanas, incluso algún mes ya. Por lo tanto, eso ha deteriorado el cierre semanal que ahora vais a ver en el gráfico semanal, o lo estaría deteriorando porque todavía no ha cerrado la semana. Pero fijaros, la clave en el gráfico diario estaría en esa directriz bajista, que ni con el rebote que llevamos viendo desde mediados de noviembre la ha conseguido superar. Ahí puede estar la clave, para quizás empezar a ser optimistas. Mientras tanto, claramente tendencia bajista y lo más probable es que continuemos con la corrección. En el gráfico semanal, fijaros cómo se ve ese rechazo esta semana a atacar esa media de 70 sesiones. Eso es muy mala señal. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Pues si damos continuidad a la caída, en no perforar los mínimos que teníamos en abril. Perforar esos mínimos yo creo que sería catastrófico. Y ya sí que sí confirmaría que estaríamos en una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo en el Bitcoin, como ya vimos durante el año 2021-2022. Lo venimos comentando durante unas cuantas semanas y meses, cuando ya estábamos por aquí, en la parte alta, que no teníamos señales de fortaleza. Todo lo contrario, teníamos señales de debilidad, divergencias clarísimas con el RSI por debajo de la zona 70, rompiendo soportes muy importantes y que eso podría dar continuidad a la caída. Y lo hemos visto. Y en el mensual pues también se ve muy bien. Y fijaos como en el mensual también se ve ese soporte clave que tenemos. Ver un cierre mensual por debajo de los 82.500 puntos sería la confirmación por gráfico mensual de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Que ya lo tuvimos por aquí, al perder esta zona de los 35.000 y confirmó que nos íbamos a mantener a la baja durante varios meses más.
Y fijaros que pasamos de llegar a los 69.000 a los 15.000. Una caída del 76%, ¿vale? De momento llevamos una caída del 35%, prácticamente nada. Estamos en la base de ese movimiento lateral, que puede ser un movimiento de distribución que llevamos viendo desde principios de este año. Así que conclusiones que podemos sacar, pues como veis, estamos en un punto clave porque tenemos señales de debilidad en los índices, en gráficos semanales, esos son palabras mayores porque tenemos divergencias, pero debemos seguir viendo nuevas subidas. ¿Para qué? Para no confirmar esas señales y no pensar que esas señales nos estarían marcando el comienzo de una tendencia bajista que no fuera de 1 o 2 semanas, sino que se alargase varias semanas, incluso algunos meses, y que luego incluso pudiese llegar a ser algo peor. Por lo tanto, necesitamos ver un cierre mensual positivo, que no entremos ahora en zona de debilidad, como vimos en noviembre. Como veíamos antes también, esos datos que veíamos en Twitter es el mes idílico para ver nuevas subidas y con eso podemos jugar a nuestro favor, pero hay que vigilarlo, no sea que nos dé alguna que otra sorpresa. Y bien, vamos a ver cuáles son las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Las vamos a analizar en esta sección y vamos a ver qué comportamiento podemos esperar de todas ellas. La primera de ellas es Strategy. La caída está siendo espectacular desde julio. Evidentemente, lo que estamos viendo en el Bitcoin pues no está ayudando a que la cotización se recupere, todo lo contrario. Sí que es cierto que en el gráfico pues parece que se ha estabilizado la cotización sobre la zona de los 165 aproximadamente, 160, y ahí parece que estamos haciendo un suelo. El viernes de nuevo vimos debilidad, cerrando por debajo de la media de 6 sesiones. Yo creo que no sería preocupante ver una caída hasta la zona de los 171 y ahí puede estar la clave. Si volvemos hasta esa zona a principios de semana, pero ahí empezamos a ver mechas largas por abajo, velas de recuperación, puede que nos esté marcando un suelo para ver un repunte importante, a lo mejor hasta la zona de los $235, que es una zona que anteriormente actuó como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Eso no implicaría ver un giro ya en toda la tendencia bajista, todo lo contrario, creo que es una tendencia bajista muy firme y necesitaríamos mucho más, pero si en esta zona vemos que corrige esta semana y no vemos que la perfora y sigue mostrando señales de debilidad, puede que sí que estemos formando un suelo para ver un repunte importante en su cotización. Seguimos con Audas Renovables, clarísima tendencia bajista, la que tenemos desde octubre del pasado año, donde estamos viendo a la media de 200 y de 70 sesiones actuar como un auténtico muro. Ya hemos estado muy cerquita de esa zona a principios de esta semana y ahora lo normal, como hemos visto en anteriores ocasiones cuando se ha ido a buscar la media 70, es que volvamos a continuar con la caída y nos vayamos a buscar nuevos mínimos. Eso sería lo más normal. ¿Cómo podríamos ver un cambio? ¿Cómo podríamos ser un poquito más optimistas si vemos que supera la media de 70 y ataca la de 200? Si ataca la de 200, hay que vigilar. Si la supera sería maravilloso, pero si no la supera y vemos una corrección, hay que ver que la media 70 actúe como soporte. Si vemos algo así, tendríamos una señal muy positiva. Mientras tanto, la tendencia principal seguirá siendo bajista. A3 media. Se ha deteriorado bastante la cotización durante los últimos meses. Habíamos visto una subida muy vertical, fijaros, hasta mayo de este año, pero ahora estamos viendo un movimiento que me podría cuadrar perfectamente con un movimiento de distribución. Pero para decir que es un movimiento de distribución, habría que ver cómo perfora la media de 200 sesiones y de momento no la hemos perforado, pero estamos muy cerquita de ella. Fijaros cómo vimos un movimiento muy parecido hasta mediados de 2024, luego vimos un movimiento lateral, pero no perdió la media de 200 sesiones. ¿Qué provocó? Que nos recuperásemos y volviésemos a marcar nuevos máximos. Ahora necesitamos ver lo mismo. En caso de perforar ahora la media de 200 sesiones, no sería un movimiento de consolidación como si tuvimos en 2024, sino que sería un movimiento de distribución y podría poner fin a toda la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos años. Acciona, fijaros como también se ha deteriorado la subida, hemos perdido la media de 70 sesiones, no actuó como soporte, era muy importante que actuase como tal, y hemos ido viendo caídas hasta la zona de soporte de los 164. Ahora es cierto que las últimas semanas se ha recuperado un poquito, pero no hemos conseguido todavía superar la media de 70 sesiones, y mientras no consigamos superar la media de 70, lo más probable es que sigamos viendo nuevas caídas. ¿Que vemos que se recupera por encima de la media de 70? Maravilloso, podemos irnos a buscar la zona de los 190. Yo creo que sería el objetivo más claro que tenemos en el gráfico. Y si en esa zona no se frena la subida y atacamos el gap que tenemos por aquí
y ahí vemos que se estabiliza la cotización y tampoco vemos que entra con fuerza la oferta, lo más normal es que sigamos manteniéndonos al alza. Habríamos visto una corrección importante, es cierto, pero podríamos continuar con la tendencia alcista principal que llevamos viendo desde el mes de abril. El riesgo estaría en que la media 70 actúe como resistencia y veamos nuevas caídas perforando el soporte de los 165, que es vital. Vamos a seguir con una de las protagonistas esta semana, que es Netflix, después de hablarse de la adquisición de Netflix de Warner Bros. Pues en un primer momento pues parecía que a lo mejor podíamos ver nuevas subidas, pero el mercado, los inversores pues no parece que se lo hayan tomado muy bien y ha dado un poquito más la puntilla a esa nueva tendencia bajista que se podría estar confirmando en el gráfico. La está haciendo de maravilla hasta el mes de junio, una tendencia alcista espectacular. Pero ahora fijaros cómo hemos perdido la media 70. Nos fuimos hasta la de 200, fijaros, de la de 200 rebotamos a la de 70, pero como no consiguió superarla y actuó como resistencia, volvimos a corregir marcando nuevos mínimos. Esto es señal de libro de que estamos en una nueva tendencia bajista en la cotización de Netflix. Ahora pues no parece que estemos, o bueno, podríamos tener una zona de soporte, fijaros, cerca, podríamos decir, en los 94 aproximadamente, pero si pierde esa zona nos tendríamos que ir a buscar los 82. De momento la tendencia principal es bajista y mientras no veamos que se revierte la situación de estar la cotización por debajo de la media 70 y 200 sesiones, la tendencia principal es bajista. Yo os diré otra cosa más, es vital ver a la cotización de Netflix reaccionar rápidamente. Si vemos un cruce de la media 70 por la de 200 sesiones, eso va a ser muy mala señal y eso nos va a confirmar que se puede alargar la tendencia bajista. Si no, fijaros lo que tenemos por aquí. Fijaros cómo en el año 2022 también empezamos a ver caídas importantes, esto no se recuperó, la media 70 cruzó la baja, la de 200, en enero de 2022 y estuvo cayendo, fijaros, hasta junio. 5 meses cayendo sin parar y una caída espectacular. Por lo tanto, necesitamos que se revierta la situación de forma clara. Estamos empezando a ver acciones clave que se están empezando a comportar como ya vimos en el año 2022 al principio. Y ya sabemos que luego la película acabó con caídas importantes durante bastantes meses. Y la última de las acciones, Mastercard, más de lo mismo. Fijaros, hemos perdido la media 70, la de 200 sesiones y hemos comprobado ya como la media 70 está actuando como resistencia en varias ocasiones. Ahora estamos por debajo de esa media de 200 y estamos muy cerca de ver un cruce a la baja de la de 70 con la de 200. Eso sería muy mala señal. De nuevo, si echamos la vista atrás, la última vez que tuvimos una situación parecida se produjo por aquí en el año 2021 y luego pues acabamos corrigiendo hasta los 271. Ya habíamos estado, fijaros, en los 392. Por lo tanto, cuidadito, ¿vale? Cuidado porque podría estar confirmando que nos acercamos a una nueva tendencia bajista, no de unas semanas o unos días, sino de varias semanas, incluso algunos. Y vámonos ya con la última de las secciones de este vídeo del resumen semanal, donde le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé una acción que por análisis fundamental podamos esperar un gran rendimiento de ella. Como ya hemos podido comprobar, cuando hemos hecho recapitulaciones de las acciones que nos ha ido dando, el resultado es bastante positivo en general. De hecho, cuando hemos visto turbulencias en el mercado, también esas acciones han tenido un comportamiento positivo, o por lo menos mejor que el del mercado. Por lo tanto, de momento, como ya hemos dicho, estamos muy contentos con las acciones que nos está dando Warren AI, esa inteligencia artificial de Investing Pro. Vamos a ver ese prompt, esa descripción que le damos para que nos devuelva esa acción y le decimos que actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo que analice el mercado actual y seleccione una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, que considere fundamentalmente atractiva en este momento. No queremos una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada tiene que tener esos criterios fundamentales que le damos por aquí para que sea la óptima y luego le decimos que para esa acción seleccionada nos dé pues información de ella como su nombre completo, su ticker, su breve descripción principal, porque a lo mejor no la conocemos, esa empresa, que nos dé los ratios clave actualizados que tenemos por aquí, el nivel de infravaloración estimada que tiene esa empresa por diferentes modelos y un resumen explicativo de por qué esta empresa pues destaca actualmente desde el punto de vista fundamental y qué datos respaldan su potencial, que es un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilice un lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos.
Así que vamos a darle a que piense un poquito y mientras tanto, pues bueno, todos aquellos que estéis interesados en utilizar Investing Pro, queráis utilizar también esta herramienta de Warren ahí, esas listas Propixia, como veremos mañana que analizaremos una de ellas, pues que sepáis que si venís de parte de este canal, de mi parte, aparte de ese 55% de descuento que tendría ahora mismo Investing Pro, pues se le va a sumar otro 15% de descuento por venir de mi parte. Así que si estáis interesados, ya lo sabéis, buscar el enlace en la descripción y suscribiros a Investing Pro. Vamos a ver ya la acción que nos ha dado Investing Pro con Warren ahí. Y fijaros que Smuller Industries cumple rigurosamente con los criterios fundamentales. Cotiza un PER de 16,8 veces, margen neto 18,1, deuda partido patrimonio del 0,9% y ofrece un potencial de revalorización del 15%. Según modelos de valor razonable, sus métricas reflejan solidez operativa y financiera. Destacan su entorno actual por estabilidad y rentabilidad. Ese es el resumen de la acción que nos ha seleccionado. Es un fabricante diversificado de productos de metales industriales, principalmente cobre, latón, aluminio y plástico, con fuerte presencia en Estados Unidos y clientes globales. Actividad abarca tuberías, válvulas, sistemas de fontanería, componentes industriales, lo que le proporciona exposición a sectores defensivos y de infraestructuras. Algo que he estado pensando con eso que os decía la sección del comentario del aumento del precio de las materias primas, es que evidentemente va a haber acciones que se van a ver beneficiadas. Las acciones que a lo mejor como esta que nos ha dado, que pueden tener un buen rendimiento si el precio de las materias primas aumenta, como el precio del cobre, del latón, del aluminio o del plástico, pues pueden aumentar su margen de beneficio. ¿Por qué? Pues porque sus clientes principales son otras empresas, no son el consumidor final, al cual no le van a poder repercutir ese aumento del precio, pero al ser empresas sí que le van a poder o van a intentar con mayor facilidad aumentar ese margen de beneficio por ese aumento de los precios. Por lo tanto, esas acciones yo creo que hay que empezarles a prestar de nuevo bastante atención. Tenemos en España ArcelorMittal, tenemos Acerinos también, hay que prestarles atención. Aquí nos da los ratios clave. Luego también nos da pues, los insights adicionales. Luego nos da también nivel de infravaloración actual. Está o tiene un potencial alcista del 15%. Nos da diferentes múltiplos relativos, el consenso que es de fuerte compra y el resumen explicativo nos dice que destaca por tener márgenes elevados, mínima deuda y liquidez robusta, lo que reduce el riesgo financiero. El crecimiento proyectado en beneficios junto a valoraciones razonables y potencial alcista según modelos objetivos refuerza su atractivo fundamental. No presenta desequilibrios de balance ni sobrevaloración clara frente a comparables. La opinión de analistas es consistentemente positiva, consolidando su estatus como valor defensivo industrial de calidad. Hemos visto que el valor razonable era 130,50 dólares, porque ahora le vamos a situar en el gráfico, porque como ya veíamos la semana pasada, le vamos a poner como el objetivo, porque nos dice que tiene una valoración positiva por análisis fundamental, pero vamos a ponerle un objetivo, porque si mete una subida del 40%, pues a lo mejor ya no tenemos una sensación tan positiva de este valor. Así que vamos a buscar su ticker MLI y vamos a verlo ya en Pro Real Time. Vamos a buscarlo por aquí. A ver qué gráfico tenemos, porque yo pues nunca he visto el gráfico de esta acción. Y fijaros como que muchas veces las acciones que nos dan no son acciones, que ha caído muchísimo y que pues se ha desvirtuado mucho respecto a ese valor razonable. Todo lo contrario. Fijaros como en este caso nos decía que el valor razonable estaba en los 130,50. Es decir, fijaos todo el recorrido que tenemos ahora mismo. Y la tendencia alcista es buenísima. Es decir, mientras sigamos viendo esa tendencia alcista, pues puede ser un objetivo, creo que bastante realista, el que nos ha dado Investing Pro por ese valor razonable. Mientras nos mantengamos, fijaros en este caso que también tenemos dibujada la media de 50 sesiones y es la que se está acercando un poquito más a las caídas. ¿Por qué? Pues porque las caídas no llegan a ser tan fuertes, porque la tendencia sí que lo es. Entonces no llega ni a la media 70, pero la media 50 puede ser un buen reflejo, que es esta media, esta línea que tenemos por aquí punteada, color rojo. Por lo tanto, mientras veamos que se mantiene, yo creo que podría ser un buen objetivo. De hecho, fijaros como ahora hemos vuelto a entrar en zona de 70, señal de fortaleza.
Podríamos ver una corrección en algún momento, no pasa nada, tenemos una zona de soporte por aquí también, en los 108, pero podríamos dar continuidad a la subida. Por lo tanto, creo que es una acción que debemos vigilar, sobre todo por lo que os he comentado antes del aumento del precio de las materias primas. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo bastante completito. Por un lado, hemos visto cómo han quedado los mercados, hemos visto que es de vital importancia que sigamos viendo nuevas subidas las próximas semanas para evitar ver que esas divergencias que tenemos ahora mismo en el gráfico se conviertan en un riesgo mayor y en un riesgo que nos pudiese llevar a ver una nueva tendencia bajista que durase varias semanas, varios meses. Y por otro lado, estamos viendo un riesgo que está empezando a crecer en la economía y que de momento no se le está prestando ninguna atención. Yo me acuerdo a finales de 2021 empezábamos a hablar en este canal del problema de la inflación y decíamos que cuidado porque empezaba a ser latente y en principios de 2022 decíamos que era un problema real, pero lo que nos decían desde los bancos centrales era que no era un problema, que era algo puntual. Cuidado, no nos estemos acercando a esa misma situación. Como os he dicho antes, ojalá esto no llegue a ser un problema, porque el problema no va a ser de los mercados, va a ser un problema del consumidor, como veamos un nuevo repunte de los precios. Creo que la gente no puede asumir un aumento de su cesta de la compra otra vez de un 50 a un 60%. Encima, es que los datos oficiales que nos dan de inflación es que creo que es evidente que no son los reales. Es imposible o no es realista decir que la inflación ha sido de un 2% durante estos 2 últimos años o este último año cuando sales a hacer la compra y ves que el precio es mucho más alto, te quieres comprar una casa y ojalá hubiesen subido solo un 2%, te vas a comprar un coche y ojalá solo hubiesen subido un 2%, por lo tanto como ya sabemos también, esos datos de la inflación están muy maquillados porque se acaban eligiendo quizás los productos que interesa dentro de toda la cesta y que reflejen que a lo mejor no han subido tanto los precios. Pero cuando luego estamos a pie de calle, pues lo notamos en nuestra cartera y en nuestras propias carnes que el precio ha aumentado bastante más que ese dato oficial de la inflación. Por lo tanto, creo que puede ser un problema muy, pero que muy preocupante para prácticamente toda la población europea, pero específicamente quizás algunos países como pueden ser España, Italia, Portugal, donde quizás el sector servicios tiene un peso mayor y ese aumento de los precios no se va a poder repercutir con bastante facilidad y a lo mejor la economía lo acaba sufriendo y lo acabará sufriendo el consumidor a pie de calle, es decir, todos nosotros. Así que bueno, esperemos que esto no acabe llevando la sangre al río, porque si no, creo que no nos va a gustar a ninguno, ni incluso os diría que a los bajistas que pudiesen estar ahora mismo en el mercado, porque también lo pueden acabar sufriendo de una forma o de otra. Así que con esto finalizamos el vídeo de hoy. Si os ha gustado y os ha resultado interesante, ya lo sabéis, darle like, suscribiros al canal y si queréis también, pues dejar un comentario. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos mañana lunes de nuevo con ese vídeo donde vamos a analizar esa estrategia de Propixia que ya habéis elegido y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.